Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer que se genera al interior de las universidades, en las diferentes áreas que conlleva su actividad: docencia, investigación, vinculación y extensión de servicios. Si bien la mayoría de nuestros colaboradores pertenecen a la Universidad Veracruzana, este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Eder Ramos Santos y los invito a que nos escriban por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. El trabajo en vida del doctor Víctor Rico Gray no solo estuvo enfocado a la investigación en diversas áreas de la biología, sino también a la formación de nuevos cuadros profesionales. Acerca de este legado, Víctor Parra Tabla, académico del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, nos comparte su experiencia como alumno de Rico Gray y que le permitió desarrollar sus investigaciones. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, te agradecemos que participes en el 8º simposio del Instituto de Neurotología y me parece que la plática que acabas de realizar fue muy ilustrativa en el sentido de que las líneas de investigación que nos explicas son muy interesantes desde el punto de vista ecológico. Me gustaría que empezáramos tal vez por el motivo central del simposio, que es el homenaje a Víctor. Pues me gustaría saber cómo fue que conociste a Víctor, cómo fue el parteaguas de esa interacción que tuviste con él, hablando de interacciones ecológicas, que esa es una de esas justamente dimensionadas en ese punto de la interacción humano-humano, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, en particular a la Universidad Veracruzana por haberme invitado a este merecido homenaje a Víctor Rico, un gran académico. Fíjate que yo lo conocí cuando yo estaba estudiando mi doctorado. Él ofertó un curso optativo de interacciones. Entonces yo tomé ese curso y ahí fue donde nos conocimos. Yo desde antes ya tenía experiencia y entusiasmo por trabajar en interacciones bióticas. Y bueno, evidentemente, ¿no? Ese curso me llamó mucho la atención, pero definitivamente me atrapó mucho más el tema gracias a la claridad con la que Víctor planteaba los temas más relevantes, ¿no? De esa época, las cosas que se podían estudiar en interacciones ecológicas, en interacciones bióticas. Entonces fue así que lo conocí a él. Hicimos una amistad muy entrañable, como muchas personas que él conoció, fundamentado sí en la parte académica, pero en mayor medida en la parte personal, ¿no? En la parte humana, en identificación, ¿no? de muchos gustos que compartimos, la música, ¿no? Que es un común denominador cuando se habla de Víctor Rico. Así fue, ¿no? Que empezamos a hacernos amigos y de ahí colegas. Oye, Víctor, y me parece muy interesante que esa perspectiva que tenemos los biólogos, que normalmente iniciamos con un tema de investigación y siempre hay alguien que nos estimula, nos motiva y cambiamos nuestros paradigmas de líneas de investigación, ¿no? A veces muy radicalmente. En este caso, a ti, ¿cómo fue que llegaste con estas nuevas líneas de investigación y cómo a la vez de que pasó mucho tiempo en su interacción, fueron trabajando y colaborando con distintos alumnos? Porque además ya te invitaba a los comités tutorales, ¿no? De los alumnos y bueno, me imagino que tú hacías de manera recíproca lo mismo, ¿no? Sí, fíjate que en ese sentido, Víctor siempre fue muy generoso. Entonces, él fue realmente el que me fue impulsando, como bien dices, ¿no? A través de invitarme a comités de sus estudiantes de posgrado, de ahí del INECOL, y era justamente, ¿no? A través de esas discusiones académicas con los estudiantes que iban surgiendo muchas ideas. Y no sé si ya se ha comentado, pero Víctor Rico trabajó acá en lo que era antes el INIREP en Yucatán, por ahí de los 80s. Entonces, conocí a Yucatán de arriba abajo, ¿no? Y en todos sentidos, comida, lugares para pasear, pero la naturaleza. Entonces, a mí Víctor me impulsó mucho porque él me platicaba, ¿no? De temas interesantes que se podían hacer acá en Yucatán, porque yo llegué a Yucatán y no conocía nada, ¿no? Absolutamente. Y fue, ¿no? A través justamente, ¿no? De que él me invitaba a ir a Jalapa. Después compartimos un proyecto con él que
abarcó, ¿no? Varios sitios acá en Yucatán, también en Veracruz, y todo fue así, ¿no? Todo se dio como de una manera muy natural, porque yo siempre he dicho que algo que da naturalidad, fortaleza a la investigación, es vía los estudiantes, ¿no? Vía la interacción, los nodos que se forman con los estudiantes que tenemos el privilegio, ¿no?, de formar. Y Víctor, al ser una persona tan reconocida, pues atraía muchos estudiantes y estudiantes de una gran calidad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo cada que iba a los exámenes de sus estudiantes, pues sí, iba como evaluador, pero la verdad es que la gran mayoría de las veces iba a aprender, ¿no? Iba a aprender mucho de lo que ellos estaban haciendo, tratando de colaborar, pero yo siempre me regresaba con muchas ideas, ¿no? Y con muchas cosas por hacer. Y es que esa parte, Víctor, de conocimiento de historia natural de los sistemas biológicos, pues ayudaba mucho, ¿no? Y eso también permeaba en la interacción con sus colegas y con los nuevos alumnos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha permeado en ti esa parte de interacción con Víctor, con tus nuevos estudiantes, tus nuevas líneas de investigación? Porque me imagino que, como bien lo dices, las redes no solamente son de estilo biológico, sino también las redes sociales en ese sentido, pues particularmente que se van formando con cada investigador son muy importantes, pero en este caso Víctor pues estaba en distintos temas. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Víctor? Fíjate que yo creo que en la parte humana, algo que le aprendí a Víctor es el hecho de tratar a los estudiantes como iguales, no usar jerarquías, ¿no? Todo el tiempo tratarnos, ¿no?, respetuosamente como iguales. Eso fue algo que le aprendí a Víctor, y en el transcurso de los años, por lo que veo en otros lugares, ¿no?, por lo que he visto en mi laboratorio, eso fue un aprendizaje que me dejó fundamental, porque yo creo que es a través de ese tipo, ¿no?, de relación que se establece con los estudiantes que todo se vuelve un círculo virtuoso. Todo se vuelve un círculo virtuoso en el sentido de que la calidad de la investigación es buena porque existe este respeto y esta confianza, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue uno de los pilares, ¿no?, que más me ayudó de esto que fui aprendiendo de Víctor, ¿no?, de ver cómo lo hacía él, cómo lo he intentado, espero hacerlo bien, ¿no?, replicado con mis estudiantes. Y esto que decías de la historia natural, definitivamente, o sea, Víctor, aparte de tener un conocimiento muy vasto, tenía una memoria privilegiada, impresionante. O sea, él venía a Yucatán después de 15 años y me sabía decir exactamente dónde encontrar ciertas especies de plantas. Impresionante. Sí, pues es algo que básicamente todas las personas que nos dedicamos a la biología deberíamos de cultivar en cierta forma, ¿no? Y creo que es muy importante siempre tener buenos guías, y cuando se tiene una persona como director, como amigo, como Víctor Rico, pues era algo muy privilegiado, ¿no? Y me imagino que en ese sentido, pues tú con tus nuevos estudiantes prácticamente, aunque no tengas que homologar de manera tan detallada, pero sí te permite justo seguir algunas premisas que a veces uno aprende en su desarrollo profesional, ¿no? En ese sentido, ¿qué piensas tú? ¿Tus alumnos ven en ti algo como de esa parte de aprendizaje, Víctor, o simplemente ya es tu parte personalidad, pero pensando también en cómo esa estructura de interacción con él te llevaron pues a tener un desarrollo de investigación como el que estás realizando con redes que, como bien mencionas en tu plática, tardaste en iniciar, pero bueno, ahora lo ves con otra perspectiva, pero bajo ese esquema, ¿no? Pues mira, yo intento de fomentarlo. No sé si lo estoy logrando, yo quiero pensar que sí, pero yo lo fomento, ¿no? Es algo que sé que ya va a normar mi conducta de aquí en adelante, ¿no? Y yo espero, ¿no?, al final de mi carrera, pensar que, ¿no?, que sí lo logré. Pero por supuesto, ¿no?, eso depende también, es una situación de dos vías, ¿no? Uno pone, ¿no?, muchas cosas, pero también está la parte de los estudiantes, ¿no? Tiene estudiantes que responden muy bien y otros
no que respondan mal en el sentido personal, ¿no? Simplemente que pues, igual no los seduces con el tema, ¿no? Y pues se van, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. En ese punto me parece que es muy interesante lo que dices, ¿no? El tema te seduce, también te seduce la personalidad de quien te dirige la tesis. Y bueno, como para parte final de esta interacción breve que tuvimos, que nos estás concediendo entre esta entrevista, pues me gustaría saber cuál sería como tu consejo a los estudiantes nuevos, a aquellos interesados en la ecología, ¿no? Bueno, mi consejo es que busquen temas que les apasionen. Número uno, ¿no? Si no tienes un tema que te apasione, tu carrera académica va a estar dando tropezones, ¿no? Yo también sé que no es amor a primera vista, ¿no? Hay que trabajarlo. Pero en ese trabajar uno puede irse apasionando. Y la otra cosa que yo le diría a los estudiantes es que tengan confianza en ellos mismos y que interactúen con la mayor cantidad de personas que puedan. Con la mayor cantidad. Pues te agradecemos mucho por tus breves palabras. Yo creo que van a ser muy motivadoras porque hay una gran comunidad de estudiantes que son biólogos y que les interesa la ecología. Y pues te agradecemos mucho tu participación en el simposio y en esta sesión de entrevista. Muchas gracias, Al contrario. Víctor. Seguramente vas a estar muy feliz y sigues feliz allá en la península de Yucatán. Y pues has entrañado también amigos en distintas áreas, que esa red que tenía Víctor de amigos, pues de una cierta forma yo te conocí así, de esa interacción, ¿no? Tomando curso contigo y además, pues siendo amigo de Víctor, sabíamos que hay una calidad humana bastante buena ahí atrás con él, ¿no? Pero bueno. Al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias. El crecimiento urbano ha fragmentado el entorno natural y, en consecuencia, muchas especies animales modificaron sus patrones de conducta para adaptarse a las nuevas condiciones de su hábitat. Alberto Hernández Lozano, alumno del doctorado en Biología Integrativa de la UEM, nos habla del proyecto La Caja Nido para Avifauna, una herramienta de ecopedagogía que nos involucra con el entorno, que realiza junto con el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES, a fin de involucrar a la sociedad junto con la academia en beneficio del medio ambiente. Tópicos universitarios. Muy bien, pues interesante porque vamos a hablar un poquito del tópico de biología integrativa de ecopedagogía. Alberto es estudiante del doctorado en biología integrativa del Instituto de Investigaciones Biológicas. Y bueno, yo tengo el honor, digo siempre, ¿verdad?, de participar con ellos en un tópico que es ecopedagogía. Y Alberto es también, digamos, un estudiante que se distingue yo diría, por conocer de manera muy compleja nuestro entorno, no solamente digamos, pues sí, la cotidianidad, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la cotidianidad de los entornos naturales, ¿verdad? Alberto es biólogo, entonces él ahora lo que estamos proponiendo a raíz de la experiencia o del curso de ecopedagogía es colocar nidos para avifauna aquí en el área de los institutos. Ya tenemos el permiso. Entonces, este proyecto es un proyecto, digamos, complejo, no es simplemente, digamos, construir estos nidos para resolver una problemática que tiene que ver con, digamos, con esta situación ecológica, ¿no? De la falta de espacios donde aniden las aves, ¿no? Las aves que, digamos, pues viven, cohabitan junto con nosotros, ¿no? En la ciudad. Esta zona donde están los institutos seguramente ha sido transformada, ¿no? Ha sido modificada completamente y entonces, pues, digamos que hemos de alguna manera
trastocado, ¿verdad? Los espacios naturales, ¿no? De las aves. Entonces, pienso que esta propuesta tiene que ver mucho con, ¿cómo podría yo decir? Con vincular más el quehacer científico, ¿no? De la universidad con esta cotidianidad que vivimos, que a veces perdemos como la capacidad de asombro, ¿no? O sea, sí, ahí están las aves, pero ¿y cómo se reproducen las aves y qué requieren las aves? O sea, creo que el proyecto que Alberto digamos que tiene como iniciativa, ¿no? Desde esta experiencia de ecopedagogía, tiene que ver con eso, con un poco despertarnos la capacidad de asombro, ¿no? Por el ecosistema que está ocurriendo con el ecosistema dentro de la ciudad, ¿no? Eh, pero en fin, digamos, un poco podríamos platicar sobre esto. No sé, Alberto, también me gustaría que tú también nos introdujeras en este tema de la fabricación y colocación de nidos en espacios universitarios, ¿verdad? Para la anidación de avifauna. Sí, así como dice el doctor, es algo bien complejo. Yo soy biólogo de formación, me gusta mucho el senderismo, practico deportes de montaña desde hace algunos años y fue ahí cuando me di cuenta de la importancia de las aves como protagonistas del ecosistema, de todos los ecosistemas. Hay algunas que se dejan ver hasta ciertos puntos. Empieza el borde, que es generado por nosotros, y la fragmentación, la complejidad de la fragmentación ecológica, que va reduciendo y haciendo cambio en esas dinámicas poblacionales. Darse cuenta de esos pequeños detalles es pues una maravilla y una tristeza hasta cierto momento. Y vaya, empiezan a entrar cosas importantes como las plataformas digitales. Para mí la observación de aves en un principio fue demasiado compleja, difícil, inclusive ya hasta lo iba a dejar porque no tenía el equipo binocular adecuado. Entonces todo eso con los años fue mejorando, fui conociendo personas, empezaron a surgir estas plataformas nuevas que les comento. Una de las más importantes es eBird, también está una aplicación para celular que se llama Merlin, y con esas tú tienes una maravilla porque puedes observar la distribución de las aves reportada por centenar, millares de personas, lo que se llama ahora ciencia ciudadana, y te dan, vaya, un espectro muy amplio de las especies. Entonces, tú puedes deducir o inducir en qué lugares puede o no haber estas especies y te das cuenta que Veracruz es mega diverso. Hay más de 700 especies distribuidas en todo el estado, y considerando que en México se dejan ver alrededor de 1,200, 700 es un número muy amplio, realmente muy amplio. Empezamos entonces con las especies urbanas, los que están en las manchas urbanas, incluyendo a las especies invasoras, y nos damos cuenta que hay aves que son residentes. Esas son las de mayor importancia para nosotros, las que forman parte de nuestra identidad cultural. Están todo el año, se reproducen en los mismos lugares y está olvidado ciertos factores en la ornitología, como pues cómo están funcionando esas dinámicas poblacionales con el cambio ambiental, cuáles especies están viendo favorecidas, en este caso pues, las especies invasoras, Streptopelia de cauto, la paloma de collar turca, la misma columba libia, la paloma que vemos en los parques, zonas urbanas, el gorrión casero, pasero domésticos, que también, o sea, su crecimiento poblacional está relacionadísimo con nosotros los seres humanos y nuestros desperdicios, y cómo las especies residentes pues también van en declive, precisamente porque dependen de los espacios que nosotros estamos utilizando. También vienen las otras partes del año, las temporadas de migración, en donde aparte de las residentes podemos ver las que vienen de Canadá, de Estados Unidos, y utilizan momentáneamente, al decir momentáneamente estamos hablando de un par de meses, estos mismos espacios, porque traen esa memoria, esa brújula ecológica de que en ciertas regiones hay ciertos alimentos. Y la realidad es que ya no es así. Donde antes había bosques, ahora hay potreros, y donde antes había esos pequeños remanentes de huertos, la agroecología pues estoy hablando de generaciones anteriores, abuelos, algunos padres, ¿no?
se ha convertido en asfalto, en edificios, en zonas conurbadas, en todo eso, ¿no? Que de alguna manera, pues el Google Maps o el Google Earth no nos van a dejar mentir, ¿no? El cambio climático ahí está, se refleja con todas nuestras acciones, con todo nuestro cúmulo de aspectos negativos que tenemos que afrontar hacia los ecosistemas. Y también en otros países se empezaron a dar cuenta de eso, ¿no? Yo pensando y hablando de las aves, me doy cuenta en el declive cuando los espacios ya no son propicios para generar un hábitat. Estamos hablando de un patrón. Empieza un árbol, crece, el diámetro de altura del pecho, que es lo que nosotros medimos para decretar la edad de un árbol aproximado, pues da margen a que haya algunas otras plagas que se alimentan del árbol, como pueden ser algunos escarabajos que generan su fase larvaria. Entonces llega el pájaro carpintero, lo saca, hace un pequeño hoyo y ese pequeño hoyo después lo sigue haciendo algún pájaro distinto, como son los citácidos. Cualquier cotorro puede incrementar el tamaño y el diámetro de ese árbol. Y con el paso de las décadas o de los años nada más, puede habitar ese mismo espacio un búho o infinidad de especies, ¿no? Que incluyen también a reptiles y mamíferos inclusive, pero la gran problemática ahora es que los árboles ya no tienen esas medidas. Estamos en una situación en donde los bosques se cambiaron por plantaciones forestales que son de uso totalmente humano, como ahora que se está viendo en las temporadas decembrinas, que árbol se dejó crecer hasta cierto diámetro nada más para ser utilizada la madera y las copas del pino en los arbolitos de Navidad, pero de ahí no hay otra necesidad de que haya árboles de ese tamaño para generar materias primas, ¿no? De hecho, materia prima es una palabra otorgada a un ser vivo, cuando en sí, pues ahora sí, los parques naturales, como son las áreas naturales protegidas o estos más importantes que vienen siendo los parques nacionales, pues sí, parques nacionales como el Pico de Orizaba, ya están cayendo en el mismo patrón. La madera es para su uso y no interesa lo demás, ¿no? Grandes mamíferos se están viendo en aprietos y bueno, la sombrilla de toda la biodiversidad. En este caso, las estrategias tomadas en la Universidad de Cornell, que son las que generaron estas aplicaciones, Naturalista también pues, se incorpora, tienen un programa que se llama Nestwatch. En eso se proponen cavidades artificiales para sitios que tienen árboles de diámetros pequeños que no pueden dar, ahora sí, espacio para albergar una reproducción. Entonces dan las medidas de una infinidad de nidos destinados para aves residentes de ellos. No consideran a México dentro de Norteamérica, o bueno, ciertas partes de los estados del norte sí son Norteamérica, pero Veracruz no cae, y entonces las especies residentes de acá, pues nosotros tenemos que inferir cuáles podrían ser las medidas que podemos utilizar, y ya nos dimos cuenta que, pues sí, es lo mismo, ¿no? Si les das un plus a las especies, llegan y utilizan los espacios. Y de ahí se desprende más ciencia bien bonita, ¿no? ¿Qué materiales que ellos utilizaron para generar un pequeño lecho adentro de la caja nido? ¿Cuántas veces al día participó qué individuos? Y la hembra, a partir de que puso su primer huevo, ¿cuántos días de asincronía hubo entre el segundo huevo? Porque tiene una puerta y puedes ir visualizando, puedes colocar una cámara adentro del nido y ir observando todo. Entonces tienes datos puntuales de la gestación, de la incubación, de la crianza, del abandono de la caja nido y de otras interacciones ecológicas como que otros pájaros interfirieron o negativo o positivamente con la caja nido. Sale un montón de datos y factores. Y como pueden observar, el tema de la ecopedagogía, que puede, digamos, comprenderse como un movimiento ciudadano, ¿no? Un movimiento que tiene que ver también con una política ciudadana, social, o sea, lo social ligado a lo educativo, para hacer conciencia, o sea, para generar conciencia de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Se habla mucho del cambio climático, pero en realidad la pérdida de hábitats, ¿no? De espacios donde se pueda convivir, el ser humano pueda convivir de manera humana, ¿verdad?, con otros seres vivos, es necesario. Creo que la propuesta, esta propuesta de colocar nidos para avifauna, como bien lo indica Alberto, ¿verdad?, tiene que ver con
generar despertar esta capacidad de asombro por lo que vivimos de manera cotidiana. Nos abstraemos, o sea, hoy es más fácil ir a una plaza, ¿no? En la metrópoli, ¿no? Perderse ahí en la plaza que observar el entorno, ¿no? Lo que pasa en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y pienso entonces allí que esta ecopedagogía puede generar esta conciencia, ¿verdad? Para un cambio paradigmático, o sea, para cambiar un poco el paradigma tan mecanicista, tan consumista que tenemos, ¿no? Y voltear a ver que los demás seres vivos con los que uno convive de manera cotidiana requieren hábitats que sean propicios, ¿no? Para su evolución, ¿no? O sea, todos evolucionamos, el ser humano evoluciona todos los días, solo que lo más importante es que evolucionemos en el pensamiento, ¿no? Un pensamiento que sea, o sea, así como dice Edgar Morin, ¿no? Generemos ciencia con conciencia. Yo creo que el proponer tener esta estrategia ecopedagógica, ¿no? De colocar nidos en un espacio donde se genera conocimiento, ¿no? Como son los institutos, pues lleva ese principio, ¿no? De despertar un poco la capacidad de asombro, ¿no? El sentido de la vida también, porque el sentido de la vida observando a las aves, o sea, nos regresaría el sentido de la vida, ¿no? Observando cómo un ave, como bien lo indica Alberto, ¿no? Cómo interactúa, ¿no? En el ecosistema, y en el ecosistema nosotros formamos parte de él, ¿verdad? No es para utilizar los recursos de manera inapropiada, ¿no? O sea, los recursos están puestos allí por la naturaleza para que nosotros podamos, digamos, admirarlos también y cuidarlos, ¿no? Protegerlos. Yo creo que la educación, a la educación le ha faltado un poco este principio, ¿no? De cuidar, del cuidado como placer, ¿no? Por hacerlo. Yo veo a Alberto siempre con mucho placer, ¿verdad? Como es un estudiante muy digamos, comprometido, ¿verdad? Con el entorno, consigo mismo, con sí mismo, pero con el entorno, ¿verdad? Entonces, esta estrategia, pues sin duda que estos argumentos, ¿no? Porque la ciencia argumenta, ¿verdad? También permitirá construir un pensamiento complejo, un pensamiento que no sea tan disruptivo, ¿no? Como el que tenemos, una educación más comprometida con el entorno, ¿no? Y que no sé, Veracruz tiene, yo leía un articulito que me pasó Alberto, un ensayito, y bueno, Veracruz tiene el 7% de la cobertura original. Original quiere decir que ha perdido más del 80% de la cobertura que originalmente tenía nuestro territorio, o sea, 70,000 kilómetros cuadrados, ahora se reduce, o sea, la cobertura vegetal, ¿no? Y lo que implica que se pierda la cobertura vegetal, la pérdida también de la biodiversidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una pequeña, digamos, es una acción muy pequeña, ¿verdad? Pero que implica una interacción más allá. O sea, yo digo, pensar local para actuar global. O sea, tiene este pensamiento local, ¿no? Muy, digamos, ubicado en un espacio dentro de la ciudad de Jalapa, pero que lleva a una acción más allá, ¿no? A nivel global. Es necesario, ¿no? Ante las grandes problemáticas que estamos viviendo, ¿verdad? Esta problemática de la pérdida de hábitats, que yo diría, ya no se puede vivir ahí, ¿no? O sea, cuando se pierden los hábitats quiere decir que la vida no es posible. Entonces hay que repensar, ¿no? Desde la universidad, desde un doctorado como el doctorado en biología integrativa, ¿no? Repensar en pequeñas acciones que contribuyan, ¿verdad? De manera sostenible, porque se habla mucho del desarrollo sostenible, pero se queda como dice Alberto, siempre en el discurso, ¿verdad? Pero nunca se llega a aterrizar, ¿no? A llevar a cabo una acción.
Y bueno, ya los invitaremos a la colocación de los nidos aquí en el área de institutos de nuestra universidad. Bien, sí, es algo bien social. De hecho, también platicamos con algunas personas en el campus para la cultura, las artes y el deporte, mejor conocido como la USB, para también dejar cajas nido ahí y fomentar ahora sí el monitoreo. Hay algunos chicos que desean desarrollar su tesis de licenciatura con estas temáticas. Y justamente pues de ahí se abre el interés social, ¿no? De para qué sirve eso y hacer preguntas, ¿no? Una vez que uno hace preguntas se empieza a emocionar, ve los procesos, la misma metodología del manual te da esas opciones. Haz cajas nido no de un solo modelo, haz de varios modelos. Y entonces tú vas a tener variedad de especies y en esa variedad de especies te vas a dar cuenta de variedad de comportamientos porque los hábitos son distintos. Ahí viene implícita una educación ambiental muy, muy amplia, ¿no? Te hace preguntarte cuáles son los frutos preferidos de una eufonia o cuáles son los hábitos preferidos de una matraca, a qué hora se empieza a mover y a qué hora acaban sus ciclos circadianos. Son un montón de cosas complejas, bien bonitas. Entonces, sí, la invitación pues está abierta. Finalmente las cajas van a ser públicas, toda la comunidad universitaria, incluyendo todos, ¿no? Todos, hasta el personal del CETSUC va a poder disfrutar de ver esos procesos y vaya, la educación ambiental que se debe dar hacia todo el cuidado, ¿no? Incluyendo inferir en nuestros propios hábitos personales, ¿no? Cómo minimizar, así como dice el doctor, ¿no? Es un granito de arena. Y si en ese granito de arena yo tengo un jardín y pongo una, pues también, ¿no? Aunque no esté abierta al público, está abierta a la naturaleza que se decida acercar a mi jardín, ¿no? Ahí vienen también de la mano otras acciones como los jardines de polinizadores. Eso va bien ad hoc. Tú pones tus cajas nido, pones jardines de polinizadores y entonces tú ya estás ligeramente vinculado a la tierra. Si dentro de los jardines de polinizadores se les ocurre poner también principios de una huerta sostenible, la palabra, como dice el doctor, sostenibilidad es bien difícil de entender, ¿no? Muchas personas la desechan porque pues al no ser tangible, pues eso de qué sirve, ¿no? Simplemente es un invento de un discurso y no le vemos esa contraparte. Entonces hay que abrir la ventana y asomarse, o mejor aún, abrir la puerta entera y entrar, ¿no? Directamente es un estilo de vida muy bonito y vaya, también es algo que se debe compartir. Dice Humberto Maturana, dice este biólogo chileno, dice que hay que hacerse la pregunta de cómo hacemos lo que hacemos nosotros los seres humanos. Y es una pregunta compleja, porque muchas veces no escribe un libro que dice del ser al hacer, ¿no? Del ser al hacer. Muchas veces hay una distancia enorme entre el ser y el hacer. Como profesor, yo puedo decir que se aprende viviendo y se vive aprendiendo. Un profesor no es solamente el que quiere llenarle la cabeza al estudiante con conocimientos. Digamos, un profesor que vive aprendiendo y que aprende viviendo es un profesor que aprende junto con sus estudiantes. Yo con Alberto, ¿verdad? He tenido que hacer también, ¿verdad? Con mucha emoción mi cajita de nido de pájaros y la he colocado. Alberto ha estado en mi casa y me ha dicho, colóquela ahí en la palmera. Y ahí está la cajita de nido y a cada rato estoy observando, ¿verdad? A ver en qué momento entra el ave para ocuparla y para que yo también pueda despertar esta capacidad de asombro por el ecosistema, ¿no? Para cuidar el ecosistema. O sea, por eso el profesor dice Hugo Asman, el ser humano nace aprendiendo y vive aprendiendo. O sea, ya con canas como yo, sigo siendo como cuando nace un ser vivo, ¿verdad? Un ser humano. Aprendo viviendo y vivo aprendiendo. O sea, todo el tiempo se aprende. Entonces, es lo que dice Alberto, o sea, la sostenibilidad de la que tanto hablamos es un elemento no solamente biológico, sino es un elemento que va más allá, que es cosmogónico, o sea, la sostenibilidad. Si vamos a revisar prácticas ancestrales, milenarias, las vamos a encontrar ahí en las comunidades campesinas, indígenas, que sin estar
con mucha capacitación, ¿verdad? Quiero decir, sin ir a espacios cerrados como lo puede ser el aula, la universidad, ¿no? Porque se piensa que la educación está ahí encerrada, enclaustrada. Hay personas que tienen un conocimiento milenario, ¿verdad? Y que son prácticas sostenibles. Hay que ir allí, ¿no? Pues yo estoy muy contento el día de hoy por este espacio de difusión del trabajo que hace Alberto como un estudiante, digamos, con muchísimas iniciativas dentro del doctorado de biología integrativa, ¿no? Y bueno, especialmente en la experiencia de copedagogía, ha sido, digamos, un espacio de aprendizaje así abierto, ¿verdad? Un espacio de aprendizaje para la vida, ¿verdad? Se dice muy fácilmente educar para la vida, pero educar para la vida implica hacer cosas pequeñas, ¿no? Hacer el nido, colocarlo y observar que continúa, ¿verdad? La ciencia es siempre así, siempre es... Y uno se observa también, ¿no? El estudiante se observa y el profesor se observa en ese, como dijera Humberto Maturana, cómo hago lo que hago como ser humano. Arnoldo Romero Hernández, coordinador de la Casa de la Cultura de Banderilla y promotor del rescate histórico, nos invita a conocer el trabajo que se realiza para conocer la historia de este municipio y la importancia de la difusión en diversos medios, como la radio cultural. Como es costumbre en este espacio, procuramos difundir parte del quehacer de los historiadores, de académicos, de investigadores, de estudiantes, pero también de invitados muy especiales como el que hoy precisamente tenemos en este espacio. Le quiero dar la bienvenida y saludar con mucho gusto al maestro Arnoldo Romero Hernández. Él es maestro de artes, concretamente de pintura, de dibujo, con trabajos muy importantes que en alguna otra oportunidad tendremos para abordar ese tema. También es el coordinador de la Casa de Cultura de Banderilla, Veracruz, un municipio muy cercano aquí a la capital, Jalapa. Pero la razón principal por la que lo hemos invitado a este espacio es porque él es un promotor incansable y lo admiro mucho en ese sentido, promotor del rescate de la memoria histórica de pueblos y comunidades, en este caso de su pueblo, Banderilla, Veracruz. Maestro Arnoldo, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Historiadores. Al contrario, muy amables. Muchas gracias a ustedes por la atención y aquí estamos para servirles. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación. El historiador mexicano, concretamente michoacano, Luis González y González, entre otras muchas aportaciones a esta disciplina, fue fundador de una corriente denominada microhistoria que se ocupaba, decía él, principalmente de la historia de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, del lugar donde yo vivo, de la gente con la que crezco, convivo, me relaciono y muy probablemente también ahí muera, ahí termina mi existencia. Él ha dejado una huella importante que muchos otros han seguido con referencia o sin referencia al maestro Luis González y González, como el maestro Arnoldo Romero Hernández, que decía yo es un promotor entusiasta del rescate de la memoria histórica de los pueblos y comunidades. ¿Por qué sería importante rescatar todo esto, maestro? ¿Por qué considera usted que mantener esas anécdotas, esos documentos, esas memorias, esas charlas que de pronto se lamenta uno no haberlas grabado con alguien mayor de nuestras comunidades que nos han dado enorme riqueza cultural? ¿Por qué sería importante mantener ese rescate? Lo escuchamos. Bueno, pues México es un país que tiene mucha historia y sobre todo mucha cultura. Yo pondría dos puntos importantes para la cuestión del rescate cultural, que sería precisamente la investigación y la difusión, parte del rescate. Nosotros nos basamos directamente en la cuestión de nuestra población, en difundir a través de la radio cultural, pero la importancia que se requiere en nuestros pueblos de volver a rescatar ese acervo cultural que de alguna manera hemos perdido, de alguna manera esa situación. Nosotros nos hemos abocado en rescatar los archivos muertos que manejan los ayuntamientos. Cuando a veces carecemos de información y tenemos que recurrir a preguntar a algunas personas qué sucedió aquí, por qué
por qué se llama banderilla, y a veces no lo sabemos porque mucha gente no ha tomado en consideración como un factor determinante lo que sería guardar en un momento dado antecedentes históricos muy importantes. Banderilla es un pueblo que tiene mucha historia, fundado en 1765 por el Marqués de Cruillas y Juan Martínez de Soria. Yo apostaría en una cuestión a la radio cultural. La radio cultural llega a millones de personas, claro, y es muy importante la difusión y de alguna manera integrar a través de las escuelas, de las universidades, que volvamos a retomar precisamente el acervo cultural que de alguna manera no hemos considerado como un factor importante, sobre todo en la cuestión educativa. Se los comento porque han venido niños de las escuelas también a preguntar cuándo se funda Banderilla, por qué se llama Banderilla, cuando en realidad deberíamos de saber cuál es el origen de nuestras raíces históricas. Maestro, ¿qué nos está faltando entonces? Una coordinación tal vez entre el diseño de las políticas públicas, los gobiernos que se involucren, el gobierno municipal, que es nuestra autoridad más cercana con quien convivimos. Tal vez conocemos al presidente municipal, a los funcionarios, conocemos al maestro de las escuelas, tal vez al especialista en historia, a los promotores. ¿Qué haría falta, maestro? Una coordinación, una junta, una convocatoria para que estos grupos se fueran fortaleciendo y la información que yo tengo, la que usted tiene, la que tiene mi vecino, mi abuelita, el sacerdote y todo, se pudiera ir compilando, se pudiera ir organizando y rescatar y establecer de alguna manera una fuente histórica de nuestro pueblo, de mi comunidad. ¿Qué haría falta, maestro? Pues haría falta unirnos como sociedad más activa. Comúnmente las instituciones, universidades, pues manejan ellos su temática. Pero ¿qué ha pasado con nosotros como ciudadanos? Nosotros debemos de involucrarnos y de alguna manera obligar a ciertas instituciones, así como los ayuntamientos, a hacer un compromiso, más que nada para seguir apostando por la educación. A mí se me ocurre la cuestión de los murales. Los murales es algo muy importante que ha tomado auge. Bueno, en estos momentos nuevamente ha tomado ese auge, ya que desde los tiempos de Rivera, Siqueiros, se manejaba un simbolismo, pero más que un simbolismo se manejaba una cronología de la historia. Para mí es muy importante como maestro y de alguna manera los chicos de mis clases han aprendido más a través de los campos visuales. Pero más que nada, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la cronología? ¿Cuál es la esencia de tu pueblo? Se puede manejar en imágenes. Algo que mencionas muy importante es el compromiso. Lamentablemente la cuestión de las artes, de las bellas artes, hay mucho elitismo. Incluso a los artesanos no se consideran como tales, como que se han rechazado en pequeños grupos y se han de alguna manera dividido. Lo que nos hace falta es unirnos como sociedad también y como padres de familia también intervenir, claro, en programas culturales y sobre todo yo tengo pensado hacer un programa también infantil donde los niños también tengan voz y voto para decir lo que hacer. Maestro, en ese sentido y dada la experiencia que usted tiene precisamente con esa población infantil y juvenil, que aunque parezca un eslogan publicitario, es una gran esperanza para los pueblos, para México, pero también tendríamos que combatir un poco los, digamos que enemigos electrónicos que tenemos, como es el celular, la tablet, la computadora, las consolas de videojuegos. ¿Cómo se le ocurre a usted que conoce muy de cerca esa población llamar la atención de estos niños, de estos jóvenes, a temas históricos, a temas de rescate de la memoria de su pueblo, de su gente, del lugar en donde vive? Adelante, maestro. Mire, a mí de alguna manera, y que algo para mí sería muy funcional, por ejemplo, a la hora del desayuno, la comida, apagar el celular y convivir más con nuestros abuelos, con nuestra familia. Preguntarle a nuestros abuelos cuál fue en esa época que vivió, cómo se manejaba la población, la economía, qué era lo que comían, qué personas había, las gentes que llegaron aquí de alguna manera fundar la población. Y se me ocurre mucho también que las escuelas, los ayuntamientos hagan concursos de dibujo, que hagan concursos de cuentos, de leyendas,
para que nosotros rescatemos precisamente e involucremos a las nuevas generaciones de niños y jóvenes a quien de verdad retomen el curso de nuestra historia. Hemos perdido una parte de la identidad. ¿Por qué? Porque pasa algo muy interesante y que considero también de alguna manera un problema de comunicación. Llega gente nueva a tu población que desconoce totalmente la historia del pueblo. Ellos traen otra cultura, traen otros antecedentes de otros lugares, y así se va acabando las generaciones en tu comunidad, y no rescatamos de los viejos los cuentos, las leyendas, y te digo en la manera en la que vivían. Aquí en Casa de Cultura, mis bisabuelos nos acostumbraron siempre a leer un libro, a comentar en la mesa, a no estar distraído, y de alguna manera a leer, a volver a retomar lo que es el libro. Yo sé que hay ahora la tecnología que a través del celular o de la computadora podemos ingresar a los libros, pero es importante retomar nuevamente el diálogo con nuestra familia. Claro. Así es, maestro, es muy importante. Y mire, el tiempo nos está consumiendo, pero lo invito a usted públicamente para que nos acompañe en otra oportunidad en esta sección y podamos abordar una infinidad de temas relacionados con esto, con la cultura, con el rescate histórico, la memoria histórica de nuestros pueblos, del lugar en donde vivimos, y en eso usted tiene una amplia experiencia. Maestro Arnoldo Romero Hernández, maestro en artes y coordinador de la Casa de la Cultura y promotor del rescate histórico de Banderilla, Veracruz. Le quiero agradecer mucho este espacio, esta oportunidad de conversar con usted, y lo esperamos muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes, y qué bueno que ustedes difundan también. Es importante retomar nuestra historia, nuestra cultura y nuestro acervo como mexicanos. Lo esperamos muy pronto entonces, maestro. Muchas gracias, y gracias amablemente también a quienes nos han acompañado en este espacio. Solicitamos esa atención para una próxima oportunidad en esta sección denominada Historiadores. Gracias y hasta entonces. Sobre la neurodidáctica aplicada al estudio de la enseñanza del francés en la traducción, nos habla Arlet Yuridia Ávila Benito, egresada de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana. Hola, buenos días. Qué gusto verte, Arlet. Hola, doctora Pili, buenos días. Me dio mucho gusto que hayas sido estudiante con nosotros en la Maestría en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación, sobre todo un estudiante como tú. Pero me gustaría que nos contaras, ¿dónde realizaste tu investigación? Claro, la hice en la Facultad de Idiomas dentro del programa de estudios de la licenciatura en lengua francesa, y particularmente la realicé en la experiencia educativa de traductología. Muy bien, ¿y por qué elegir la Facultad de Idiomas? En la Facultad de Idiomas inicié mi formación como profesora de francés y tuve mi primer contacto con la traductología y la traducción. La relación con mis profesores fue muy buena, y durante mis estudios pude percibir que se interesan por actualizar sus docentes, y sobre todo se interesan porque los estudiantes aprendan contenido relevante y significativo, ¿no? Que sea aplicable a la realidad. Por ello, contacté a la directora de la facultad y a la profesora titular de traductología para plantearles los objetivos de la investigación. Se interesaron y se pudo implementar. Muy bien, pero cuéntanos cuál es el título de tu trabajo. Sí, claro. Se intitula La neurodidáctica aplicada a la enseñanza y al aprendizaje de la traducción. Versa principalmente sobre la subcompetencia estratégica. Y es muy bien, pero ¿de dónde surge ese interés por hacer esta investigación? Siempre estuve interesada en aprender lenguas, cómo enseñarlas, qué enseñar de ellas. Por un lado, me gusta mucho conocer los avances en metodologías y enfoques de enseñanza-aprendizaje de la educación en general y de los idiomas, por supuesto. Algo muy importante para mí, y puedo decir que influenció para realizar este tema, fue estar frente a grupo todos los días. Claro. Sí, en los grupos encontraba diferentes necesidades de enseñanza, aprendizaje, intereses individuales, grupales, y no solo eso, sino también lo indispensable de saber qué emociones, motivaciones, procesos cognitivos, entre otros,
experimentan tanto los estudiantes como los profesores. Con respecto a la traducción, me llama mucho la atención el proceso interno del estudiante de esta área, cuyo resultado final es llegar a traducir en las lenguas y culturas en las que se especializó. Pero, ¿cómo llegó a hacerlo? ¿Cómo desarrolló la competencia traductora? ¿Cómo llega a modular cada subcompetencia traductora? Por ello, centré mi atención en la didáctica de la traducción, en sus contenidos, en la subcompetencia estratégica, que es considerada como una de las bases para desarrollar la competencia traductora, y surge querer adaptar una disciplina híbrida como la neurodidáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la traducción. Pues todo eso que nos cuentas es súper interesante, pero ¿cuáles son los principales resultados que obtuviste? Sí, para responder a esta pregunta me voy a permitir compartir unas diapositivas. En la primera hay unas fotografías de dos grupos de estudiantes de traductología. Ambas fotos muestran la fase de construcción y consolidación de conocimientos. En la fotografía de la izquierda son conocimientos semánticos y en la de la derecha son conocimientos pragmáticos. Con esto se puede apreciar uno de los principales resultados del proyecto. Estudiantes más receptivos e involucrados activamente con los ejercicios y actividades, pero no solo en el aprendizaje de la traducción, sino en el aprendizaje de otras asignaturas en su cotidianidad. Además, otro de los grandes resultados que se obtuvo, los estudiantes lograron reflexionar respecto al ejercicio de aprender a traducir, investigar, elegir procedimientos, revisar traducciones, etc. Y por supuesto, la emoción y la motivación fueron temas centrales en esta tesis. ¿Y qué dirías de por qué es útil esta información, todo esto que tú investigaste? ¿Por qué es útil? Uno de los objetivos es promover el uso de nuevas metodologías y disciplinas híbridas en la enseñanza-aprendizaje de la traducción y de las lenguas, que son, por supuesto, mis áreas de interés. Asimismo, dar pauta a otras propuestas para posibles investigaciones. Con eso considero que es la utilidad de esta información. Gracias, Arlet. Pues sí, realmente tu trabajo es muy interesante. Y ya para concluir, me gustaría que nos contaras qué planes tienes para el futuro de tu vida académica, puesto que fuiste la primera estudiante que se tituló de la generación con un promedio muy alto y además obtuviste mención honorífica, lo cual como directora de tesis me hace sentir muy orgullosa. Y bueno, tú tienes suficientes motivos también para sentirte así y me gustaría saber qué es lo que piensas hacer en tu futuro. Pues le agradezco mucho sus palabras, también agradezco que usted haya aceptado dirigir esta investigación. Claro, le comparto, actualmente curso los últimos módulos del diplomado en enseñanza del español como lengua extranjera, ofertado por la Escuela para Estudiantes Extranjeros UB, y muy pronto espero continuar con mis estudios de doctorado vinculados con las neurociencias y la enseñanza de lenguas, muy particularmente en el enfoque neurolingüístico. Pues muy bien, me da muchísimo gusto que no te apartes de tu objeto de estudio, que sigas avanzando y que puedas mantener contacto con nosotros en el instituto, puesto que eres una de las estudiantes que siempre recordaremos con mucho agrado por todo lo que tú aportaste. Y bueno, pues te felicito por todos tus proyectos. Muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios, invitándonos a que se suscriban al canal y recordándoles que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com.
Soy Eder Ramos Santos y esperamos contar con ustedes en nuestra siguiente emisión, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer.